Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pebaterra. Por fin ha llegado el día en el que tenemos nuestra camper y en la que vamos a hacer nuestro primer van tour. Es una Crafter 4Motion de 2 litros biturbo con 177 caballos y va a estar muy equipada para el off-road. Hoy vamos a hacer nuestro primer van tour, os la vamos a enseñar y en una segunda ocasión haremos un van tour de todos los accesorios off-road que le estamos poniendo. Si está disponible tendréis aquí el enlace para verlo y si no, suscribiros al canal para que las notificaciones os avisen en cuanto tengamos el vídeo listo. Ahora, si me acompañáis, os la voy a enseñar con todo detalle por dentro, la camperización al detalle. Veniros. Ha llegado el momento. Ya desde fuera se ve bonita, ¿verdad? Venga, vamos para adentro. Empiezo a explicaros el salón. ¿Veis? Es una camperización hecha para 4 personas. Nosotros ya sabéis que somos Laia y Emma y nosotros dos. Los asientos del conductor son giratorios. Le hemos puesto toda tapicería GTI. Se puede poner en varios modelos, se puede poner en piel, en ecopiel. Con este modelo, la verdad es que el modelo GTI, sobre todo a Jordi le encantaba y puesto, está hecha al capricho de los dos. ¿Vale? Los asientos giratorios y aquí es el asiento donde viajarán las peques y donde comerán y demás. La mesa es súper práctica porque en viaje puede ir así, que no ocupa mucho, y a la hora de comer la abrimos. Y para que pueda comer el acompañante, mirad, aquí debajo tiene un accesorio que alarga la mesa, es un extensor de la mesa, para el que está sentado aquí pueda llegar bien. Entonces, aquí tenemos un botón, la puedes fijar en cualquier posición, entonces el que come aquí también tiene acceso a la mesa. Luego para recogerla, lo mismo, la desfijamos para adentro y siempre recogida para viajar, porque así los peques tienen mucho más espacio, los peques o quien viaje. A ver, yo creo que desde esta perspectiva quizás podréis valorar más la tapicería GTI. La verdad es que yo no lo veía demasiado claro, ¿eh? Le da un toque muy sofisticado a la camper, no sé, es un punto que la hace diferente. Desde esta palanquita de aquí podemos girar el asiento. Y ya, listo para ponernos en marcha. En esta zona de aquí, almacenaje, que para todos es muy importante. Tenemos aquí un súper armario, tiene muchísimo sitio, está dividido en 2 partes, que esto ya va muy bien porque suelen tener armarios como muy grandes, entonces todo se desplaza de un lado para el otro y al tenerlo dividido en 2 puedes tener las cosas así más apañadicas. En esta zona de aquí también teníamos la opción de poner armarios, pero es que queda muy pequeño el habitáculo, entonces la persona que está sentada aquí tiene el techo muy cerca de la cabeza y la verdad es que da mucha sensación de agobio. Y ya nosotros ya venimos de una autocaravana gigante, cambiamos a la camper porque tiene muchísimas ventajas, pero también tiene desventajas y una de ellas es el espacio. Entonces necesitábamos tener este espacio así ancho para la familia. Ahora os voy a enseñar la parte de la cocina. Ya sabéis, si seguís nuestros vídeos, que cocinar me gusta mucho, es uno de mis hobbies y paso mucho rato aquí. Entonces, empezamos por aquí. Nevera Tedford de 90 litros con compresor. Mirad qué tamaño tiene, más que suficiente para una familia de 4. Está en la puerta para poder acceder a ella desde el exterior. ¿Vale? Aquí tenemos toda la encimera. La encimera es de un material compact muy resistente y la tenemos en 2 piezas. ¿Vale? Tenemos una cocina de gas con 2 fogones. Sí que está la opción de poner inducción, poner placas eléctricas que están muy de moda ahora, pero yo soy de la antigua usanza y yo para cocinar prefiero el gas. Aquí tenemos la pica, es una pica cuadrada, le da a la camper un estilo más moderno que la verdad es que nos gusta mucho, con una grifería que se recoge, con agua fría, agua caliente, la verdad es que muy útil. Tema almacenamiento, bastante. Tenemos aquí 2 armarios, 2 estantes y en la zona inferior aquí tenemos 3 cajones que son bastante amplios. Ahora hay que empezar a llenarlos, hay que conseguir el menaje para llevarla. La verdad es que hay muchísimo espacio. Y aquí tenemos 2 armarios. Aquí quien quiera tiene la opción, en esta zona de aquí se puede poner el microondas. Pasa que nosotros, la verdad es que creo que el microondas le quita el encanto un poquito a
a la camper, pero debe ser práctico, la verdad. O sea que prefiero seguir a la antigua usanza, con mi cafetera Orolei y cocinando a gas. El microondas para casa. Y justo enfrente tenemos el baño. El baño tiene una puerta corredera. La puerta es de un material que se puede mojar perfectamente, de manera que si te duchas dentro se moja y se seca súper rápido y no se estropea. ¿Vale? Queda recogida, no tenemos la típica puerta que abres, cierras y dificulta el paso. Hay que aprovechar el espacio. Entonces entramos, tenemos el baño, el trono para todos. En la parte superior el armario de almacenaje, que la verdad es que también, como os decía, dividido en dos para tener las cosas ordenadas, para colgar la toalla. Y en esta zona de aquí tenemos la pica. El grifo de la pica es extensible y es el mismo grifo de la ducha. Lo colocamos aquí y ya lo tenemos listo para ducharnos. Todo el material toda está hecha con un material que se puede mojar, que se seca rápido y que no se estropea. Si vamos hacia abajo, aquí tenemos el desagüe que está hecho con fibra de vidrio y la parte de la madera superior es de madera natural que está pintada. No os hemos hablado aún de la calefacción y del agua caliente. Ahora os voy a enseñar el panel desde el que se puede controlar la calefacción y el agua caliente. Veniros. Aquí tenemos el panel, encendemos, calefacción, agua caliente, seleccionamos agua caliente, tenemos varios modos de trabajo y en el caso de la calefacción es un climatizador, lo encendemos y puedes escoger los grados que quieras. Puedes temporizar, la puedes configurar a tu manera. Justo debajo del asiento de las niñas está el boiler dúo que alimenta la calefacción y el agua caliente. La calefacción tiene salidas por toda la camper para mantener un calor homogéneo en el habitáculo. Allí tenemos una, no sé si la veis. Aquí tenemos otra. En el baño hay otra para ducharse bien calentitos. La tenemos aquí. Está en la esquinita para que no se vea mucho, pero es muy funcional. Pues ahora os voy a enseñar cómo se controla todo el tema eléctrico de la camper. Tenemos un panel en el que lo podemos controlar todo. Lo encendemos y podemos controlar la bomba de agua, las luces exteriores, batería de habitáculo, batería del vehículo, de cabina y el nivel de aguas. Esto da mucha tranquilidad. Sabes en qué estado eléctrico tienes la camper en todo momento. Algo que no os he explicado es que esta Crafter es una talla más de la 590. Esta mide 6,80 y gracias a ello hemos podido poner una cocina más larga con 2 piezas, tener un armario de arriba abajo de almacenaje muy útil. Gracias a esto también podemos dormir de forma longitudinal y no transversal, evitando los extensores que hay que ponerle a las campers para poder dormir de forma transversal. Ya que estamos aquí, os enseño nuestra cama. Nuestra cama es una cama elevable que mide 1,60 m por 2 metros y podemos subir y bajarla en función de las necesidades que tengamos. Nosotros dormiremos así y durante el día, para tener acceso al garaje, la podemos subir hacia arriba. A más tendremos un accesorio en el que podremos montar una cama accesoria abajo, por si no podemos abrir el techo elevable para que duerman las niñas arriba, podrán dormir abajo. Y convertiremos una litera de matrimonio. Vale, ahora desde fuera os enseño cómo sube y cómo baja la cama, pero antes de salir os enseño la cama elevable. Desde aquí es donde accedemos a la cama elevable. Se sube desde la zona del salón y simplemente hay que sacar estos anclajes, sacarlos de aquí y empujar hacia arriba. ¡Toma! Esta es la cama en la que van a dormir Laia y Emma, es una cama de matrimonio y es de 1,20 m por 1,80 m. La cama aquí tiene su claraboya con su escurecedor, con su mosquitera, también tiene su mosquitera y también la podemos abrir para que entre bien el aire. Fijaros, he descubierto todas las ventanas, las he dejado todas mosquiteras. Pues ya me diréis si es increíble o no despertarse con estas vistas. Las peques van a estar encantadas. Y ahora vamos para abajo, que os enseño más cosas. Ahora voy a cerrarla.
La hemos bajado y ya ponemos el anclaje en su sitio, de este lado, del otro. Y listo, cama cerrada en medio minuto. Pues ahora vamos hacia atrás y os enseño toda la zona del garaje. Y yo voy a seguir con mi estudio de cuál es el mejor menaje para la camper, para llevarlo todo ordenado, de la mejor manera, organizado y que pese lo menos posible. Si tenéis sugerencias, dejádmelo en los comentarios que me ayudaréis un montón. Vamos a la parte de atrás. Pero antes de ir hacia el garaje os enseño una cosa que es muy... Mira. Esto es súper práctico, puedes tener la camper abierta, estar cocinando y evitar que entren los mosquitos, los temidos mosquitos. Venga, vamos a ver el garaje. Ahora os voy a enseñar la joyita de Jordi. Mirad. Mirad qué capacidad de almacenaje tiene el garaje. Cogemos la cama, la subimos para arriba, tenemos acceso directo desde el interior de la camper a todo el almacenaje que tengamos en el garaje y hasta arriba. Muy difícil de conseguir todo este almacenaje en una camper. Os cuento un poquito. Mirad el accesorio de la puerta, un bolsillo súper práctico donde van metidas las sillas que siempre las llevamos todos tiradas por todos lados. Y aquí quedan súper bien recogidas. Tenemos aquí un par de baúles, en este tenemos 2 cajones para almacenar accesorios y en el otro lado tenemos un depósito de agua de 200 litros. Quien tenga experiencia en camper sabe que el agua es uno de los bienes más preciados y más difíciles de conseguir. Y aquí le hemos puesto un accesorio que vamos a usar muchísimo. Mirad. Una ducha exterior de agua fría y de agua caliente. No me digáis que no lo vamos a usar muchísimo. Con niños esto se lo vamos a usar muchísimo. Viniendo de la playa, de donde sea, los niños se duchan y a través del garaje para adentro, bien limpitos. Aquí no entra ni un grano de arena. Y ahora que estoy aquí aprovecho para enseñaros algo que no os he enseñado desde dentro porque desde aquí lo vais a ver mucho mejor. Encima de la cama tenemos 6 armarios, pequeñitos pero muy funcionales. En cada lado de la cama tenemos 3 armarios, lucecitas y cargadores de USB. Y fijaros aquí, 2 ventanas, una ventana a cada lado y una claraboya turbo, para no pasar calor en verano, que corra el aire y que nos ventile bien. Como ya os he comentado, de toda la zona exterior os haremos un segundo van tour para que veáis todos los accesorios off-road que le vamos a poner, pero os quiero enseñar un pequeño detalle. Veniros. Aquí tenemos la zona donde respira el Truma, la salida de aires, la conexión a 220 que es muy compacta, es muy pequeñita, y la salida del VC químico. Le abrimos la puerta y tenemos acceso al cassette. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Más adelante os haremos un vídeo explicándoos todos los accesorios off-road que le estamos poniendo para conseguir que sea súper capaz y ir a la montaña sin ningún problema a disfrutar de ella como a nosotros nos gusta. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, darnos un like que nos ayudáis un montón y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! like this.